Perfecto. Buenos días, por favor, márquenme un número 3. Si pueden activar sus cámaras sería mucho mejor porque así no siento que estoy hablando con gente que no existe. Me encantaría saber desde dónde se están conectando. Bienvenidos a esta masterclass que la titulé Finanzas Fuertes. ¿Cuál es la anatomía de unas finanzas fuertes? ¿Ok? Desde Chile, desde Venezuela, ¿qué más? ¿A qué más? Miami, excelente, excelente. Desde Orlando, fabuloso, fabuloso, mi gente. Me encantaría saber desde el Líbano, desde Mérida, desde Italia, fabuloso, excelente. Em, Desde Estocolmo. Me encanta que estemos repartidos en diferentes partes del mundo y que podamos ver también cómo se comportan y cuáles son las reglas del juego financiero en cada uno de los países donde ustedes se encuentran. Me gustaría, por favor, que me marquen un número 4, aquellas personas que hicieron todo el reto, ¿ok? El reto de los 5 días, que completaron todas las actividades. Número 4, excelente, Roxana, Rina, ¿quién más? ¿Quién más? No te preocupes, Katire, si no te dejas activar la cámara. Desde Houston, a ver, ¿quién completó el reto de los 5 días? Nuri, muy bien. Ok. ¿Quién más? ¿Quién? Y me marca un número 7, aquellos que comenzaron y no lograron terminar las actividades. A ver. Número 7, número 7, número 7. Me gustaría que por favor me compartieran en el chat qué aprendieron o una sola cosa, en una sola frase, en una sola palabra pequeña. ¿Qué aprendieron de lo que hicieron? Sea que hicieron un día, sea que hicieron 2 días, sea que hicieron los 4 días. ¿Qué emociones sintieron? ¿Sintieron que fue muy difícil? ¿Fue muy doloroso para ustedes? ¿O más bien se sentían satisfechos de estar haciendo lo que están haciendo? Cuéntenme un poquito. ¿Qué sintieron en esa dinámica? Revelador. Sentí miedo, dice Carmen. Me sentí satisfecha. Qué bueno, qué bonito es poder aterrizar y darte cuenta de lo que tiene. Yo hice 4 días, dice Angie. Cledis dice que se sintió confrontada. Qué poderoso está eso. Efectivamente, es parte de lo que hay que hacer a la hora de enfrentar nuestras finanzas, ¿ok? No pude hacer nada, no te preocupes, hoy vamos a hablar de eso, llegando a realidades, genial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me siento disciplinada y comprometida. Me encanta, Margaret, que te sientas así. Margaret, perdón, porque esa es la idea, que te sientas empoderada. Me sentí frustrada, revelador y a la vez sentir mayor confianza. Me falta un día. Ok, ok. Esa mezcla de dolor y satisfacción a la vez y avanzar para terminar el ejercicio y aterrizar ahora acá. Perfecto. Hoy yo traté de colocar en estas láminas que les voy a presentar, quiero que presten mucha atención y hay una frase que a mí me encanta que dice que más vale una pálida tinta que la más brillante memoria. Si tienes donde anotar, o si tienes donde sacar dentro de tu computadora donde anotar, por favor, hazlo, ¿ok? Porque la idea es que tú hoy puedas llevarte la mayor información posible y que tú te puedas llevar por lo menos una visión global de de cómo deberían estar tus finanzas, ¿ok? Entonces yo te voy a compartir la pantalla, te voy a estar compartiendo aquí la pantalla, a ver cómo hago aquí, ¿ok? Para compartir, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm. Ecran 2. Ok, perfecto. Vamos a ver si me lo comparte. Cierro aquí. Para mí, este siempre es un fastidio, esta parte tecnológica, pero aquí quiero que me marquen un número 1. Si observan bien mi pantalla, debería decir qué es lo que voy a cubrir en esta clase. Por favor, infórmenme si están viendo la pantalla allí con un número 1, si se escucha. Excelente, excelente. Bueno, mi gente, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que voy a cubrir en esta clase? Esta clase que le llamé la anatomía de unas finanzas fuertes. ¿Cuántos quieren tener unas finanzas fuertes? ¿Ok? Esa es la pregunta y la idea es que nosotros podamos construir
esas finanzas fuertes. Entonces, lo que vamos a cubrir en esta clase, lo primero es por qué hacer el aterrizaje financiero. ¿Por qué esto es necesario? Si no lo hiciste, ¿ok? Porque es lo primero que hay que hacer antes de hacer un presupuesto. Aunque el aterrizaje se parece un poco al presupuesto, pero son dos cosas completamente diferentes. Para aquellos que hicieron el aterrizaje, vamos a hablar de los indicadores de sanidad financiera. Una vez que hemos hecho ese aterrizaje, que ahorita vamos en profundidad de qué se trata, con más profundidad. Entonces, hay ciertos indicadores que te muestran qué tan saludable tú te encuentras con tus finanzas. Déjenme aquí cerrar el WhatsApp porque si no, no voy a poder trabajar. ¿Ok? Tenemos, entonces, basado en esto, ¿cuál es la anatomía de unas finanzas fuertes? O sea, es decir, vamos a tener la rueda de la vida financiera. ¿Cuántos conocen esa herramienta de la rueda de la vida? Márquenme el número 6, ¿ok? Vas a entender cuál es esa rueda y cómo deberían estar esos indicadores y cuáles son esos indicadores saludables, ¿ok? Vamos a hablar de los niveles de libertad financiera. Libertad financiera es tu capacidad de movimiento, tu capacidad de tomar decisiones. Vamos a hablar de la ruta de las 3 etapas, que es el camino más alto, que esto es algo que es muy mío y que yo se los quiero compartir a ustedes y que forma parte de mi experiencia propia con el dinero, ¿ok? Tú te vas a encontrar de pronto allá afuera mucha información de cómo gestionar, de cómo administrar, de cómo invertir, de cómo multiplicar tu dinero, pero una visión holística, ¿ok? Que yo le llamo la ruta de las 3 etapas, que podamos construir esas finanzas fuertes. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Porque sé que ¿hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? A ver. Les hablaba de que ustedes escuchan o van a encontrar mucha información allá afuera en redes sociales acerca de cómo invertir, de cómo multiplicar tu dinero, de cómo gestionar, de cómo hacer un presupuesto. Pero hoy yo te voy a presentar una visión muy personal que yo descubrí, que es la ruta de las 3 etapas que yo lo llamo el camino más alto, ¿ok? Que esto es producto de mi dolor financiero y producto de mi experiencia propia con el dinero y es algo que yo quiero compartir contigo, ¿ok? Y que yo espero que en este día tú puedas tomar al menos conciencia de estas 3 etapas, ¿ok? Y el punto número 6, te voy a hablar de cómo yo te puedo ayudar de forma directa con tus números y con tus finanzas, ¿ok? Dicho esto, vamos a comenzar, ¿ok? Y vamos a comenzar con quién soy yo, para los que no me conocen. Hay muchos que de aquí me conocen, pero para los que no me conocen me voy a presentar. Mi nombre es Ana María Garófalo, soy ingeniero civil, graduada magna cum laude de la Universidad de los Andes, especialista en presupuesto y administración de proyectos viales. Esa es mi especialidad, todo lo que es presupuestar y administrar proyectos viales. Tengo 20 años de experiencia en la gestión financiera de proyectos. Soy especialista en planificación estratégica. Soy formadora de equipo de alto rendimiento. He trabajado con muchos equipos, he formado en talleres, seminarios, etcétera. Soy life coach certificada y también soy money coach certificada específicamente en el área financiera. Pero lo más importante y más de los títulos y más allá de la experiencia y los 20 años y todos los proyectos que yo haya podido hacer en mi vida profesional, yo creo que lo que más me da autoridad es que yo pasé por dolor financiero y sé con certeza qué es lo que hay que hacer. Porque tú puedes aprender a través de diplomados, a través de muchas cosas, la teoría, pero cuando tú has pasado por el desierto financiero y tú sabes lo que se siente y lo que se vive, vivir ese desierto financiero, salir de él, pasar por ese valle de sombras y muerte donde no sabes qué va a pasar, eso te da una autoridad enorme porque sabes exactamente a dónde vas y cómo ayudar a otras personas. Yo te hago una pregunta. Si las finanzas fuesen caminar de un punto A a un punto B, ¿dónde ese punto B ese camino implica pasar por diferentes minas que explotan? ¿Ok? ¿Qué prefieres tú? ¿Hacerlo por tu cuenta o seguir los pasos de una persona que
transitó ese campo, campo minado y que logró con éxito llegar al punto B. ¿Qué prefieres tú? ¿Hacerlo por tu cuenta o seguir los pasos de alguien que ya lo hizo? Márqueme un número 3, si seguirías los pasos de alguien que ya lo hizo. Y esa es la razón por la cual yo estoy aquí y es mi pasión poder compartir cuáles han sido mis dolores en el área financiera. Es parte de mi carrera, las finanzas, y cómo yo puedo llevar estos principios al área personal, ¿ok? Entonces, hablemos un poco del aterrizaje financiero. Hoy no voy a explicar qué fue lo que hicimos en cada uno de los 5 días. Yo les voy a pasar el compendio en PDF de estos 5 días. Sin embargo, lo que hicimos en el día número 1, ¿qué hicimos? A ver, ¿quién me marca allí? ¿Qué hicimos? Alguien que me marque el que hizo cada uno de los días que coloque. ¿Qué hicimos en cada día? El número 1, aterrizaje financiero. Voy a explicar un concepto un poco general. Es básicamente como que tú vas al médico porque te duele la cabeza, ¿ok? Y te tomas ibuprofeno y tomas Atamay y el dolor de cabeza no se te quita. Quiere decir que hay causas más profundas donde solamente aliviar el síntoma no es suficiente. Nosotros hemos intentado aliviar el síntoma buscando nuevas formas de ganar dinero. Hemos intentado aliviar el síntoma tratando de hacer inversiones, ¿ok? Pero básicamente el aterrizaje financiero es cuando tú vas al médico y te hacen los exámenes de sangre para ver dónde están tus niveles. Como cuando también tú vas al tomógrafo, te hacen un escáner de todo el cuerpo para identificar cuáles son esos puntos críticos. ¿Qué pasa? Que una vez que sale ese examen o sale esa radiografía o sale ese escáner o esos resultados, ¿qué hacen los profesionales? Lo comparan con ciertos indicadores y entonces dicen, bueno, esta persona tiene este diagnóstico, tiene artritis, tiene, no sé, un tumor o tiene esto, para poder ¿qué? Diagnosticar y buscar una solución específica para los síntomas que esa persona está presentando. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, no tengo capacidad de ahorro. Los síntomas es que tengo ansiedad financiera. Los síntomas es, a ver, nómbrame un síntoma, algo que tú quieras, que sientes con respecto a tus finanzas. Entonces, básicamente, el aterrizaje es un diagnóstico de tu estado financiero real. Por eso yo no recomiendo ir a hacer el presupuesto directamente, porque hay muchas cosas que evaluar, ¿ok? Muchos dicen aquí ansiedad. Entonces, lo que hicimos en el día número 1, lo que hicimos fue aterrizar nuestros ingresos. ¿Cuánto ganamos? ¿Ok? Y me pueden hacer las preguntas que quieran para ir respondiéndolas. ¿Cuánto ganamos? Si tienes un ingreso fijo, ¿ok? Evidentemente, es tu ingreso fijo multiplicado por 12. Si tienes ingresos variables, hay que registrar cuánto ganaste cada mes en los últimos 12 meses, ¿ok? Básicamente esa es la idea. ¿Sí? Si tú tienes ingresos variables, deberías saber exactamente cuánto ingresó cada mes en el año 2024. ¿De acuerdo? Eso es aterrizar los ingresos. Entonces, cuando tú tienes ingresos variables, básicamente lo que haces es sacar tu promedio de ingreso al mes, ¿ok? El otro día tenía una persona que me decía, no, yo gano $8,000 al mes. Y cuando nos sentamos a hacer su aterrizaje financiero, él ganaba esos $8,000 en un contrato que tenía de 8 meses, ¿ok? Yo le dije, no, tú no ganas $8,000, tú ganas $5,300 mensuales en promedio. ¿Ok? Porque durante 4 meses tú no generas ingresos. Entonces, no podemos autoengañarnos y por eso es que es importante que podamos hacer un aterrizaje de nuestros ingresos. ¿Ok? A ver, hay personas en la sala esperando. A ver si me ayuda Samuel allí a... Ok, perfecto. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, el aterrizaje financiero de ingresos. Después vamos, yo se los voy a copiar aquí. Déjame ver si lo puedo hacerlo aquí, ¿ok? Que no se los copié. Básicamente lo que tenemos aquí, aterrizar ingresos. Número 2, aterrizar los gastos fijos y fijos flexibles
mensuales, ¿ok? Mensuales, fijos y fijos flexibles mensuales, ¿ok? Es aterrizar también cuáles son los gastos fijos y fijos flexibles, no mensuales, como por ejemplo los impuestos de forma anual, ¿ok? Como ciertos seguros que se pagan una vez al año, y aterrizar los gastos variables mensuales y los no mensuales. Por ejemplo, un gasto variable no mensual, pero que está allí, son, por ejemplo, las vacaciones, los pagos de educación, la matrícula escolar, etcétera. ¿Ok? Esto es básicamente lo que hicimos en estos 5 días. Y número 5, aterrizaje de patrimonio. Es decir, nuestros activos versus los pasivos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso es hacer un aterrizaje financiero. ¿Cuánto gano en promedio mensual? ¿Cuánto gano anualmente? ¿O cuánto gané en el 2024? ¿Cuáles son mis gastos fijos y fijos flexibles mensuales? ¿Cuáles son mis gastos fijos y fijos flexibles que no son mensuales, sino que son gastos bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales? ¿Cuáles son mis gastos variables mensuales y no mensuales? ¿Y cuál es mi aterrizaje patrimonial? Es decir, ¿qué activos tengo versus qué deudas tengo? ¿Ok? Dentro de esos activos se incluyen propiedades, se incluyen mis fondos de inversión, equipos que yo tenga, etcétera, versus la totalidad de mis deudas. ¿Ok? Eso es un aterrizaje financiero. Entonces, dicho esto, ¿qué hacemos con esta información, familia? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Pues básicamente comenzar a comparar con nuestros indicadores. Yo ahorita les voy a presentar cuáles son los 12 indicadores básicos, ¿ok? Para medir tu salud financiera. Número 1, tener un flujo de caja positivo, es decir, los ingresos deben ser mayores que los gastos, ¿ok? Número 2, yo lo voy a pasar rápidamente y yo quiero que al final, de forma general, me digan del 1 al 10 los que hicieron la tarea, ¿ok? En dónde se encuentran. ¿Ok? Entonces, número 1, flujo de caja positivo, es decir, tus ingresos deben ser mayores que tus gastos. Todavía no estamos determinando en qué porcentaje, pero tú tienes que tener un flujo positivo. Número 2, una tasa de ahorro mensual o anual, ¿ok? Lo que se ahorra en, ¿cómo tomamos en cuenta lo que se ahorra en un AIRA? Ah, ok, AIRA eso es Estados Unidos, correcto. ¿Ingresos brutos o ingresos netos? Me preguntan por aquí. Ok, fíjense, en el aterrizaje financiero puedes colocar tus ingresos brutos si tú eres independiente, ¿ok? Si tú trabajas por cuenta propia, si tus ingresos son variables y a ti te toca hacer ese pago de impuestos. Si tú eres un asalariado donde la empresa paga impuestos por ti, ya tú estás colocando tu ingreso neto porque la empresa va a pagar los impuestos por ti y probablemente puedas que tengas un retorno, ¿ok? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Entonces, número 2, tasa de ahorro mensual y o anual. ¿Cuándo hay sanidad financiera? Si tu capacidad de ahorro es mayor del 10% de tus ingresos. ¿Cómo es la fórmula? Ahorro mensual entre ingreso mensual por 100. Este ingreso mensual es el ingreso promedio mensual. Lo puedes hacer también anual. Este ahorro, el ahorro anual, que es, ¿cuál es el ahorro? ¿Cómo yo determino el ahorro? Ingresos totales menos gastos totales. Eso es lo que me queda. Esa es mi capacidad de ahorro. Ingresos totales menos, ¿verdad? Gastos totales. Ese número yo lo voy a dividir entre mis ingresos. Si yo tuve en total anual, por ejemplo, $7,000 de capacidad de ahorro, yo lo voy a dividir entre el ingreso total anual
Y ese es mi tasa de ahorro mensual o anual. Si lo haces mensual, vas a tener la tasa de ahorro mensual. Si lo haces anual, vas a tener una tasa de ahorro anual. Márquenme un número 8 si me están entendiendo lo que les estoy diciendo con respecto a tasa de ahorro. Lo ideal es mínimo tener entre el 10% y el 20% como mínimo. Ahí tú te puedes decir que del 1 al 10 con respecto a la tasa de ahorro puedes tener un 10, ¿ok? Eso es lo mínimo. Siguiente, fondo de emergencia. Hicimos ese aterrizaje, esto lo vemos en los activos, porque en los activos vemos cuánto es el cash que tenemos o el efectivo con el que contamos. Entonces, un fondo de emergencia sano o saludable es tener mínimo 3 a 6 meses de gastos fijos cubiertos en una cuenta que esté accesible, ¿ok? De 3 a 6 meses de gastos cubiertos, ¿ok? Por cualquier gasto de imprevisto. Ese es el indicador número 3. Indicador número 4, índice de carga financiera. ¿Qué significa esto? Capacidad de pagos de deuda. Es decir, cómo se calcula el índice de carga financiera. ¿Cuánto en total pagas en cuotas mensuales de deuda entre el ingreso promedio mensual que tienes por 100? ¿Ok? Repito, ¿cuánto pagas en cuotas mensuales de deuda entre los ingresos mensuales que tienes por 100? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la meta? Yo no debería tener comprometido más del 30% de mis ingresos, ¿ok? Pagando deudas. Es decir, que si yo gano $10,000 al mes y yo estoy pagando más de $3,000 al mes en cuotas de deuda, ¿ok? Eso ya deja de ser saludable, ¿sí? Y cuando hablo de cuotas de deuda me refiero pago de cuota de vehículo, pago de cuotas de tarjetas de crédito, pago de cuotas por créditos personales o por créditos educativos, lo que pagas mes a mes en deuda, ¿ok? Ese es el índice de carga financiera. El índice número 5 es el índice de carga de vivienda, sea lo que pagas por alquiler o por hipoteca. Es decir, el pago mensual de alquiler o de hipoteca no debe ser superior al 25% del ingreso mensual, ¿ok? Es decir, si tú ganas $10,000 y tú pagas en hipoteca o en alquiler más de $2,500, tú estás poniendo en riesgo tus finanzas, ¿ok? Entonces, si tú estás menos del 25%, ese indicador te indica que en esa área tú tienes unas finanzas saludables. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Bueno, el pago mensual de alquiler o pago mensual de hipoteca entre el ingreso promedio mensual por 100. ¿Ok? El indicador número 6, porcentajes de gastos fijos versus gastos variables. Yo les explicaba dentro del reto que los gastos fijos y fijos flexibles son esos gastos que hacen que yo pueda vivir, ¿ok? Eso es lo mínimo necesario para vivir. Y la diferencia entre fijo y fijo flexible es que el fijo es el mismo monto todos los meses y el fijo flexible puede cambiar los montos todos los meses, pero es un gasto fijo. Por ejemplo, la gasolina es un gasto fijo, pero puede ser flexible. O sea, los gastos de transporte, ¿ok? Que si el tren, que si autobús, que si gasolina. El mercado es un gasto fijo, porque lo necesito para vivir, es fijo, lo tengo que hacer todos los meses, pero puede ser un gasto flexible, fijo flexible, porque el monto puede variar. Puede ser $400, $500, $600, etc. Y los gastos variables son aquellos que hacen que yo tenga bienestar, ¿ok? Y que yo pueda tener crecimiento, ¿sí? Diferencia entre gastos fijos y variables. El gasto fijo, por ejemplo, el alquiler, el mercado, el transporte, los seguros básicos y los gastos variables cuando yo hago un curso, cuando yo hago una formación, cuando yo me voy y me doy unos masajes, cuando me voy de paseo, cuando me voy de vacaciones. Son gastos que no son necesarios para poder vivir, pero hacen que tenga bienestar. ¿Ok? Márquenme por favor un número 7 sabiendo de que han entendido esta diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál debe ser la relación entre estos porcentajes? Dentro de todo lo que me ingresa, tú esto lo puedes calcular tanto mensual como anual. Dentro de todo lo que me ingresa, yo debería tener máximo 50% de mis ingresos en gastos fijos, que pueden ser fijos flexibles también, 30% en gastos variables, ¿ok? Este,
donde esos son los gastos que yo le llamo que hacen que la vida valga la pena, ¿ok? Donde te compras algo que quieres, donde te vas y te haces ese tratamiento en la cara que quieres hacer, etcétera, y por lo menos saludablemente un 20% de ahorro, ¿sí? Si los gastos fijos superan el 60 o el 70%, entonces tenemos que ajustar ese presupuesto, ¿sí? Entonces llevamos 6 indicadores. Vamos con lo siguiente, ¿ok? Tenemos índice de apalancamiento. Este punto es súper importante, familia, ¿ok? Porque nos habla de cómo es la relación entre nuestros pasivos totales y activos totales. Es decir, todas mis deudas entre todo el valor de mis activos por 100, ¿sí? O sea, yo no debería tener, yo debería, lo que esto significa es que si yo vendo todo lo que tengo, ¿ok? Yo puedo pagar todas mis deudas y todavía me queda el 50%. Eso es un monto saludable. ¿Sí me explico? ¿Ok? Es decir, yo tengo esta cantidad de deudas y tengo esta cantidad de activos. Si yo vendo todos mis activos y los transformo en un activo líquido, yo puedo pagar todas mis deudas y me quedo por lo menos con el 50%. Eso es un monto saludable. Más del 70% significa que la persona depende demasiado del crédito. Este punto número 8 es uno de los que más me gustan, que es el índice de libertad financiera. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cuántos ingresos pasivos tienes entre tu cantidad de gastos mensuales por 100? ¿Ok? Aquí la mayoría está raspado porque ingresos pasivos son ingresos por alquileres, ingresos por negocios que te llegan sin necesidad que tú tengas que estar activamente trabajando. Y es aquí donde logramos esa libertad financiera, cuando mis ingresos pasivos por lo menos son iguales a mis gastos mensuales y yo puedo dedicar mi mente y mi fuerza creativa para crear nuevas fuentes de ingreso. Es decir, no tengo que trabajar yo para poder subsistir, sino que ya mis activos, los ingresos recurrentes de mis activos, pagan mis gastos mensuales y ya yo puedo dedicar mi fuerza creativa a crear nuevas fuentes de ingreso. Si tú tienes un 50%, un 70% de ingresos pasivos con respecto a tus gastos promedios mensuales, quiere decir que tú estás en un proceso de independencia financiera, ¿ok? Márquenme un número 4 para saber cuántos están allí. A ver. Ok, qué bueno, Elizabeth. Qué bueno, Patricia. Excelente, sí. Entonces, esa es la idea, que las utilidades, los rendimientos de tus negocios puedan cubrir, aunque sea mínimo, el 50% de tus gastos mensuales. Número 9. Índice de endeudamiento. Esto es un poquito más complejo de entender, pero es la deuda total que tiene entre los ingresos totales anuales por 100. Este número no debería superar el 100 o el 150% del ingreso anual, excepto en hipotecas. ¿Ok? Esto básicamente lo que te quiere decir, si deuda total, todo lo que debes entre ingresos totales en un año, ¿ok? Debería darte la cantidad de tiempo que tú te tardarías en pagar esa deuda si tú dedicaras todos tus ingresos a pagar esa deuda, ¿ok? Ese es lo que dice este indicador. Y patrimonio neto, vamos por el número 10, es activos totales entre pasivos totales. La métrica que yo tengo que revisar aquí es que evidentemente debería ser positivo, no debería tener más deudas que activos y el porcentaje de crecimiento anual de ese patrimonio debería por lo menos ser mayor al 5%, mayor al 7%, que es el índice de inflación promedio anual en la economía mundial. ¿Ok? Entonces, no solamente tener un patrimonio neto positivo, sino que yo tengo que garantizar de que yo tenga un porcentaje de crecimiento en ese patrimonio, donde menos del 5% es una velocidad débil, entre el 5 y el 10% es un crecimiento saludable sostenible y entre el 10 y el 15% es un excelente crecimiento. ¿Ok? Ese es el indicador número 10. El indicador número 11 es
fuentes de ingresos versus presupuestos de gasto. Este indicador mide si la persona tiene suficientes fuentes de ingresos para cubrir su nivel de gasto. Entonces, ¿cuál es la meta aquí? Si los gastos son bajos, deberíamos tener por lo menos 2 fuentes de ingresos. Si los gastos son altos, se recomienda tener por lo menos entre 3 a 4 fuentes de ingresos. Yo esto se lo voy a explicar un poquito más adelante con precisión, ¿ok? Y el indicador número 12 es ese fondo anual de gastos no recurrentes. ¿Qué es el fondo anual de gastos no recurrentes? Se refiere a ese fondo que deberías tener para cubrir esos gastos fijos y fijos flexibles que no son mensuales y que no afecten el promedio de ingresos mensual, ¿ok? ¿Sí? Entonces, es decir, deberíamos tener un fondo fuera del fondo de emergencia, ¿ok? Donde yo pueda pagar ese seguro de vida de forma anual sin problema, donde yo pueda pagar la matrícula de la universidad anualmente sin problema, donde yo pueda pagar los seguros que se pagan anualmente sin problema, los impuestos sin problema. Cuando no se tiene este fondo, muchas personas recurren a las tarjetas de crédito o a préstamos para poder enfrentar ese gasto. ¿Ok? Entonces, este es el número 12. Quiero ver aquí preguntas, dudas que tengas. Si todo está claro, marquen un número 7 si todo está claro por aquí. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Entonces, aquí rápidamente en esta lámina, lo que me está diciendo es, dependiendo de mis gastos mensuales, dependiendo de donde tú te encuentres, sea España, sea Estados Unidos, sea Venezuela, ¿ok? Dependiendo de dónde te encuentres, se va a medir cuánto cuesta tu estilo de vida en donde estás, ¿ok? Eh, Cuando tú tienes un promedio de gastos mensuales de $2.000, ¿ok? Eh, ya eso lo vamos a repetir, Omar. Yo les voy a presentar una sola lámina donde están todos, ¿ok? Y ustedes van a poderle tomar una foto, ¿de acuerdo? Igualmente a Margaret. Entonces, si yo tengo un promedio de gastos mensuales, por ejemplo, como España, de pronto Tenerife o algún país de Latinoamérica donde sea de una pareja sin hijos, por ejemplo, si mi promedio de gastos mensuales es de $2.000, deberíamos tener por lo menos mínimo 2 fuentes de ingreso, ¿ok? Si tu promedio de gastos mensuales va entre 2.000 y $5.000 mensuales, deberías tener por lo menos 3 fuentes de ingreso, una por lo menos estable, una en proceso de formación y una semipasiva, ¿ok? A través de las inversiones. Y si tu promedio de gasto va más de $5.000, $7.000, $8.000, deberías tener por lo menos mínimo 4 fuentes de ingresos, de las cuales 2 sean fuertes, ¿ok? Que puede ser a través de salarios, de autoempleo, que trabaje como autoempleado o como empleado, ¿ok? Puedes tener un segundo ingreso que estés formando y ingresos pasivos. Entonces, esa es la idea, ¿ok? Esa es la proporción. Quiere decir que si tu promedio de gasto es de alrededor de $2.000 y tienes una fuente principal y estás construyendo la segunda, vamos bien. Si tus gastos son entre 2.000 y $5.000 y tienes una fuente estable, una segunda que está allí dándole y una tercera pasiva, vas bien. Y si gastas más de $5.000, deberían haber por lo menos mínimo 2 fuentes de ingresos estables, una de negocios construyéndose y la pasiva. ¿Ok? Márqueme por favor del 1 al 10, donde 10 es cumplo perfecto con todo. ¿En dónde te encuentras tú? Buenos días, disculpa que intervenga. Yo te estoy entendiendo hasta aquí, pero de esos ingresos pasivos, de esos ingresos que tú nos estás hablando, ¿en dónde debemos hacer primero énfasis? ¿En cuál debemos atacar primero? ¿Los de largo plazo, los que son de inmediato ingreso? Eso lo voy a explicar en la escalera de crecimiento. Disculpen, no quise interrumpir, No te disculpen. preocupes, no te preocupes, pero eso yo lo voy a explicar en la escalera de crecimiento. Fíjense chicos, les propongo lo siguiente, termino yo la clase y hacemos preguntas y respuestas al final, ¿les parece? Y así vamos avanzando. Esta parte, evidentemente, eh,
Si tú vas a crear fuentes de ingresos con negocios, no inversiones pasivas, donde yo, por ejemplo, construyo un fondo de inversión con ETFs o con acciones, ¿ok? Dependiendo, por supuesto, de mi perfil como inversor. Si mi perfil de inversor es pasivo, donde de pronto yo veo mis inversiones una vez a la semana, ¿ok? Son tipos de inversiones pasivas, ¿ok? Pero si tú estás construyendo una fuente de ingreso, imaginemos que tú eres asalariado y tú estás construyendo un negocio que lo estás abriendo con tu esposa o con tu hermano, tú no deberías pasar a la tercera fuente de ingreso, construir un tercer negocio o un tercer ingreso hasta que tú no consolides el primero. Por eso es que es necesario tener un presupuesto que nos permita, ¿ok? Tener unos gastos lo suficientemente bajos como para que yo tenga la tranquilidad mental de poder construir nuevas fuentes de ingreso. ¿Ok? ¿Qué no es bueno? No es bueno construir, por ejemplo, voy a montar un restaurante. Entonces, tengo 2 meses con el restaurante y me voy a montar el autolavado. Y como yo estoy desesperado por construir más ingresos, entonces me voy a montar porque vino el primo y mi primo me dijo que si invertíamos, no sé, díganme otro nombre de negocios por allí, que si invertimos en esto también es bueno. Entonces, estás atropellando tu proceso de crecimiento. ¿Sí me explico? ¿Ok? Por eso es importante tener una fuerte fuente de ingreso principal, que sea tu salario o que sea la del esposo, por ejemplo, mientras de pronto el otro miembro de la familia está construyendo una nueva fuente de ingreso y consolidando una fuente de ingreso a través de un negocio propio, por ejemplo. ¿Ok? O que, por ejemplo, la esposa no trabaje el 100%, que trabaje un 50% y esté construyendo un negocio conjuntamente, por supuesto, con su pareja. Estoy dándole ejemplo. ¿Ok? Dicen que hay más personas intentando entrar, no sé si estamos, ok. Entonces, digamos que esa es la idea, ya el cómo hacerlo, ¿ok? Ya es más personal, pero yo sé que si mis gastos son 2.000, yo tengo que tener por lo menos dos fuentes de ingresos, si son entre 3.000 y 5.000, debería tener tres fuentes de ingresos, si son más de 5.000, ya debería estar pensando en tener más de cuatro fuentes de ingreso, ¿ok? Porque eso es bien importante. Entonces, ¿cuál es la anatomía de unas finanzas sueltas? Este es lo que yo llamo la rueda de la vida de unas finanzas, ¿ok? Donde tú puedes marcar del 1 al 10 dónde te encuentras en cada aspecto, ¿ok? Comenzamos aquí con un flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? Mis ingresos son mayores que mis egresos, entonces mi flujo de caja es igual, perdón, es mayor que cero, es positivo. ¿Ok? Entonces, quiero que me vayan marcando, que vayas marcando del 1 al 10, dónde te encuentras, donde 10, ¿ok? Estoy en superávit y 1 estoy en déficit, es decir, gasto más de lo que gano, ¿ok? Puedes ir midiendo, ¿ok? Sobre todo para los que hicieron su aterrizaje financiero, pueden mirarlo aquí, ¿ok? Entonces, evidentemente, mientras el número es más grande, pues más positivo yo tengo el flujo de caja, ¿ok? ¿Dónde está mi tasa de ahorro? ¿Ok? Esa es otra parte de la anatomía de una finanza sana. Si yo tengo una tasa de ahorro superior al 10% mensual, yo puedo decir que estoy entre un 8 y un 10. ¿Ok? Si yo estoy en 20%, estoy en un 9. Si estoy en más de un 30% de ahorro, estoy en un número 10. ¿Dónde se encuentran cada uno de ustedes? Los puedes ir evaluando. ¿Dónde te encuentras? ¿Ok? Vamos con el siguiente indicador o la siguiente o la tercera parte de la anatomía de una finanza sana. ¿Cuánto está tu fondo de emergencia? Si tu fondo de emergencia es mayor a 3 veces el presupuesto de gasto, es decir, si lo que tú gastas mensualmente son $2.000 o $3.000 y tú tienes un ahorro de $6.000, estamos hablando de que tú tienes un número 8, tienes un número 9 si estás en 4 meses y tienes un número 10 si tienes un fondo de emergencia igual a 6 veces tu presupuesto de gasto. ¿Dónde te evalúas allí? Del 1 al 10, márcalo allí, ¿ok? Y así vamos, ok, excelente, Patricia. 8, excelente. A ver, todas están en 8, en 3, ok. Ese es parte de lo que tenemos que medir. Número 4, ¿cuál es el índice de carga financiera? Es decir,
yo no debería tener comprometido más del 30% de mi salario, de mis ingresos en pagos de deuda. Entonces, este índice debe ser menor al 30%, lo tengo aquí. Índice de carga de vivienda, yo no debería pagar en alquiler ni en hipoteca más del 25% de mis ingresos. Si estoy por encima de eso, tengo un número muy bajo de rendimiento. Número 6, distribución de gastos fijos versus variables versus ahorros e inversiones. Recordemos que esto es 50, 30, 20 por lo menos, ¿ok? Índice de apalancamiento. Ese índice de apalancamiento me habla es cuánto es mis pasivos con respecto a mis activos. Ese número debería ser menor al 50%. Número 8, ¿cuál es mi índice de libertad financiera? Es decir, ¿cuántos ingresos pasivos tengo yo versus mis gastos mensuales? ¿Ok? Si yo por lo menos tengo el 50% de mis gastos mensuales y los puedo pagar a través de mis ingresos pasivos, wow, eso está súper bien, tienes un buen nivel de libertad financiera, ¿ok? ¿Cuál es tu índice de endeudamiento? Debe ser menor al 150% sin hipoteca. ¿Cuánto es tu patrimonio neto? Vamos por aquí, patrimonio neto debe ser mayor a cero, es decir, tus activos menos tus pasivos debe dar un número positivo, ¿ok? No deberías estar en negativo, no deberías tener más deudas que activos, ¿ok? Y deberías tener una velocidad de crecimiento de ese patrimonio por lo menos de un 7% anual o más de eso, ¿ok? Número 11, ¿cuánto es la cantidad de fuentes de ingresos con respecto a los gastos que tienes? Tus gastos es de $5,000. Si tienes una fuente de ingresos, estamos hablando que estás calificado allí entre 1 y 3, ese número que hay que trabajar. Entonces, fíjense por qué es importante trabajar el aterrizaje financiero. Porque si tú marcas aquí, si tú estás en 1, si estás en 2, si estás en 10, ok, ok, ahí me escuchan. Y punto número 12, fondo anual de gastos fijos no recurrentes. Este fondo anual que no tiene nada que ver con el fondo de emergencia, fíjense que aquí está el fondo de emergencia y aquí está el fondo anual para gastos fijos. Es un fondo que yo creo o que se crea a través de ahorros mensuales para poder pagar esos gastos puntuales que tengo alrededor del año. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estoy? Es que tengo un fondo para esos gastos fijos que tengo al año, no lo tengo, entonces estoy en 1, estoy en 0. Entonces, con esta rueda de la vida, ¿ok? Entendiendo que esta es la anatomía de tus finanzas fuertes, ¿cómo se vería tu rueda? Si cada uno de nosotros la tuviéramos todos los puntos en 10, fuese una flor en crecimiento, ¿verdad? Pareciera una rueda que está perfectamente equilibrada y que puede rodar perfectamente. Si yo tengo mucha disparidad entre una cosa y otra, pues voy a tener unas finanzas que son completamente vulnerables. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago el aterrizaje financiero, ¿qué me permite a mí el aterrizaje financiero? Identificar cuáles son mis puntos críticos. ¿Ok? Es que mi punto crítico es que no tengo un fondo de emergencia, es que mi punto crítico es que no tengo un fondo anual de gasto, es que mi punto crítico es que cuando hice el aterrizaje me doy cuenta que prácticamente mi capacidad de ahorro es del 3%, tengo que aumentar rápidamente. Los indicadores más críticos son tasa de ahorro, porque es lo que te permite a ti poder crecer, ¿ok? Entonces, dependiendo de tus resultados, ¿ok? Vamos a establecer una estrategia para ti, para llevar tus finanzas de nuevo a un estado de sanidad para que estén listas para ir a crecimiento. Tú no puedes llevar tus finanzas o tú no puedes llevar a una persona enferma a entrenarse, ¿ok? O cómo se sentiría un cuerpo que está enfermo y que está yendo al gimnasio todos los días y que le está tratando de sacarle caña al cuerpo. ¿Ok? Tú no puedes poner a entrenar un cuerpo enfermo. Tú necesitas sanar el cuerpo, ¿ok? Para poder trabajar la musculatura de ese cuerpo, por ejemplo, ¿ok? Lo mismo exactamente son en la parte financiera, ¿sí? Entonces, regla de oro número 1, no gastar más de lo que ganas. Regla de oro número 2, tu productividad debería ser mayor a los $25 por hora.
Porque si tu negocio o lo que tú estás haciendo, o el delivery que tú estás haciendo, o el Uber que tú estás haciendo, si tú calculas lo que ganas con respecto al tiempo que tú dispones para producir en eso, es menor a $25, ahí tenemos que pensar en cambiar la forma en que estás generando ingresos. Regla de oro número 3, si dependes de una sola fuente de ingreso, estás en riesgo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los estadios de libertad financiera? Una vez que hicimos y evaluamos todos esos indicadores, ¿ok? Estamos en vulnerabilidad financiera si definitivamente tú estás en un déficit anual. La regla número 2 no aplica para todos los países. No recuerdo cuál es la regla número 2. Vamos a ver. La regla número 2. Yo diría que es algo internacional. Yo diría porque tú estés en Venezuela o que estés en un país de Latinoamérica, si tú ganas $25 la hora y que si tú estás en un país donde de pronto tú con poco dinero cubres tus necesidades de gasto, familia, las reglas del juego cambiaron, ¿ok? Nosotros vivimos en un mundo globalizado, ¿sí? Y nosotros deberíamos tener unas finanzas con una visión global, ¿ok? De cómo está la economía a nivel mundial, ¿sí? Entonces, primero, vulnerabilidad financiera o supervivencia. Tú estás en déficit anual o mensual, ¿ok? Es decir, lo que ganas no es suficiente para cubrir tus necesidades básicas. Número 2, si te encuentras en seguridad financiera es porque cubres las 5 necesidades básicas de tu familia, pero tienes una capacidad de ahorro cero o menor al 10%. ¿Ok? Si tu capacidad de ahorro es del 3%, del 5%, estás en un nivel de seguridad financiera. Número 3, vitalidad financiera. Cubre las 5 necesidades con holgura y te sobra liquidez después de impuestos. Quiere decir que tienes una capacidad de ahorro de mayor del 10% después de impuestos. ¿Ok? Se puede decir que estás en independencia financiera cuando tienes un negocio, ¿ok? Y ese negocio cubre tu presupuesto de seguridad financiera sin necesidad de que tú le trabajes a alguien más, ¿sí? Entonces, tienes un activo, tienes un negocio o varios negocios cuyo rendimiento, cuya utilidad, más que rendimiento, cuya utilidad te permite, o ese autoempleo te permite cubrir tu presupuesto de seguridad sin tener que trabajarle a nadie. Paz financiera es cuando ya tienes rendimientos y o utilidades de tus activos que cubren tu presupuesto de seguridad financiera. Es decir, tu presupuesto de seguridad financiera es tu presupuesto que sostiene tu estilo de vida. Y la idea de la paz financiera es poder llegar a que tus activos, ¿ok? Pasivos, te puedan pagar por lo menos el 50% de tu presupuesto de seguridad y el grado de libertad 6 es el de absoluta paz financiera cuando tú tienes utilidades y rendimientos de negocios que cubren el 100% de tu presupuesto mínimo para que tu familia esté bien. Es decir, tú tienes alquileres de propiedades, la suma de alquileres de propiedades, la suma de los rendimientos de tus inversiones anualmente, ¿ok? Todo eso a nivel de activos cubre el 100% de tu presupuesto de gasto. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. A ver, preguntas hasta aquí. La regla de oro número 3 es que debes tener varias fuentes de ingreso y la regla de oro número 1 es que tú debes ganar más de lo que gastas. ¿Ok? Y si una persona está en Caracas y gana $150 a la semana, tiene que buscar la manera de crear nuevas fuentes de ingresos, por supuesto. ¿Ok? Yo tengo una pregunta, perdón. Ujú. Este, en el presupuesto que diste de que si mis gastos son más de $2,000, tenía que tener una fuente de ingreso. En esa lámina específicamente, en la segunda opción decía que si mis gastos eran mayor de cierto número, tenía que tener dos fuentes de ingresos. Pero Ujú. si mi fuente principal de ingreso me da el gasto de la segunda opción, no necesariamente tengo que tener, buscar una tercera, o sea, O sea, a porque veces dice que teníamos que tener dos fuentes de ingresos fijas, pero si la persona, por ejemplo, es soltera y no tiene esa capacidad
fuente de ingreso fija que supere, que abarque esas dos fuentes de ingreso fija, ¿cómo haría en ese caso? ¿Sí me expliqué? A ver si te entiendo. Si tú, por ejemplo, Sí. si una persona, sus gastos mensuales son $3,000 y esa persona de manera individual los cubre con una sola fuente de ingresos, si necesita tener otra fuente, ¿es eso? No, es el hecho de que, por ejemplo, en mi caso, que tú hablaste de que, por ejemplo, en la segunda opción se pueden sumar los dos fuentes de ingresos fijas Ajá, para ok. cubrir, Ajá, ¿verdad? ajá. Y viene una tercera opción para aumentar los ingresos, ¿correcto? Correcto. Ajá, En el caso de una persona que no tiene equipo, exacto, ajá. y Está tiene una sola soltera. fuente, Ok. exacto, tiene una sola fuente de ingreso, Ajá. ¿cómo haría en ese caso? Tendría que aumentar allí dos fuentes de ingreso adicional. En ese caso, Margaret, hay que revisar cuánto es el presupuesto de gasto, optimizar lo máximo posible para que con la fuente de ingresos que tiene pueda cubrir su presupuesto mínimo viable para vivir tranquila, ¿ok? Vivir normal y que su mente pueda estar en el área creativa para poder producir nuevas fuentes de ingresos, ¿ok? Cuando estamos solteros, nuestro presupuesto de gasto tiene que disminuirse lo máximo posible, de tal manera que mi mente pueda estar tranquila sin saber de que no tengo con qué pagar esto o aquello, ¿ok? Tengo que acomodar mi estilo de vida, mi capacidad de ingresos, mientras yo creo nuevas fuentes de ingresos porque estoy sola, ¿ok? ¿Sí me expliqué? Ok, genial. Entonces, pero existe, chicos, una dolorosa verdad que yo les quiero compartir y yo quiero que me digan con sinceridad quiénes están de acuerdo conmigo con lo que dice esta lámina. A veces lo hemos escuchado mucho en redes sociales, pero a veces en la realidad no creemos que sea así. Para mí una dolorosa verdad que yo descubrí es que los problemas de dinero no se resuelven con dinero. Yo quiero que te lo repitas, que te lo pongas aquí en la frente, que lo escribas grandes allí en donde estás escribiendo. Y es que los problemas de dinero no se resuelven con más dinero. ¿Ok? Dice aquí Jairo, tengo negocio propio en mi caso y con toda realidad el mayor sueldo que cancelo son $200 semanales y tengo una nómina de 23 personas y mi nieto, ganancia bruta cubrir, ok. Se resuelve con una buena administración en mi opinión. ¿Alguien tiene el micrófono? A ver, Samuel, ayúdame allí a cerrar los micrófonos, por favor. Ok. Ujú. Perfecto. Entonces, chicos, los problemas de dinero no se resuelven con más dinero. ¿Ok? Mire, yo hice multinivel. Yo hice una tienda online. Yo vendí productos chinos en diferentes partes del mundo. Yo hice trading. Yo hice yield farming con criptomonedas. Yo hice afiliados de infoproductos. Yo he hecho de todo. Yo he sido esa persona que en algún momento creyó que sus problemas de dinero se resolvían buscando ganar más. ¿Ok? Hice de todo hasta que decidí parar y entender nuestros números, nuestras finanzas. Entonces, nosotros no pagamos nuestras deudas con nuevos ingresos. Nosotros pagamos nuestras deudas honrando nuestros ingresos. ¿Ok? Y quiero que entiendas bien la diferencia entre una cosa y otra. ¿Ok? Mi esposo y yo teníamos una deuda tremenda. ¿Ok? Y no la pagamos creando nuevas fuentes de ingresos, aunque estuvimos como por 2 años y medio creyendo que esa era la solución. Las pagamos cuando decidimos honrar lo que ya teníamos. ¿Ok? Y esa es la clave. Yo decidí parar de hacer todo lo que estaba haciendo y darme cuenta de qué es lo que yo tengo en la mano y cómo yo lo puedo administrar de la mejor manera. ¿Ok? Se resuelve con inteligencia y buena asesoría, completamente. ¿Ok? Entonces, para ello hay que entender el camino más alto. Yo me paré y yo dije, bueno, Señor, yo soy creyente, yo creo mucho en la palabra, en Dios. Y yo dije, yo quiero que tú me muestres qué cosas en nosotros tenemos que resolver. ¿Cuál es el mensaje que tú me estás enviando a través de esto? Yo quiero que tú entiendas, yo quiero que tú me marques allí un número 9, aquellas personas que consideran que sus finanzas están en un estado
en un estado de salud comprometida, ¿ok? Donde en la globalidad de eso que hicimos del 1 al 10, ¿ok? Del 1 al 10, 10 está, 9, a ver, 9, ¿ustedes están colocando 9? ¿Es que está comprometido o es que están bien? Porque yo le iba a poner que 10 es que están súper bien, ¿ok? Donde 10 es que están súper bien y están comprometidos, ¿ok? Entonces, chicos, yo quiero que entiendan algo y este es un mensaje y si tú te quieres llevar esto solamente el día de hoy, llévate este mensaje. Esto que tú estás viviendo hoy está pasando en tu vida y ha llegado y llegó a tu vida porque hay algo que tienes que aprender, ¿ok? Esta situación comprometida no pudo haber sido diferente por la información que tenías, ¿sí? Sino que ha llegado a tu vida para que tú aprendas a tomar control y que tú aprendas a entender los mensajes que están más allá de simplemente tengo que buscar un segundo empleo o tengo que buscar una nueva fuente de ingreso o me voy a meter en un multinivel o me voy a poner a vender productos o me voy a poner a hacer lo que sea. No está mal ni hacer un multinivel, ni importar productos de China. No está mal todo eso. Está mal cuando lo haces desde la desesperación, sin entender tus números, sin entender dónde estás, sin honrar tu proceso, sin honrar los ingresos que tienes hoy. ¿Ok? Ahora, si tú emprendes alguno de estos proyectos, pero lo emprendes desde la certeza, desde la tranquilidad, desde donde tú estás, tú dices, este es el lugar donde yo tengo que estar porque esta era la información que yo tenía. No pude haberlo hecho mejor, ¿ok? Sino que tú haces tu aterrizaje, elaboras tu presupuesto, haces tus optimizaciones y dices, ¿sabes qué? Voy a proteger mi presupuesto y voy a comenzar una nueva fuente de ingreso, pero ya no desde la desesperación para que me dé el resultado en 3 meses de lo que no hice en 20 años. ¿Me siguen lo que les quiero decir? Y ese es el nivel de conciencia, chicos, al cual yo los quiero ayudar que ustedes lleguen, ¿ok? Porque estamos muy ocupados en redes sociales buscando cuál es la solución a nuestra falta de ingresos, ¿ok? Pero la solución, repite conmigo, la tengo yo. Repite conmigo, la solución la tengo yo. Está en mis manos, está aquí con lo que tengo. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Cuáles son tus habilidades? Ana María, es que no tengo ningún patrimonio. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué sabes hacer? Ahí está la certeza a la solución de tu situación. Entonces, ¿cuál es el camino más alto? ¿Cuál es el camino alto que yo descubrí? Va en 3 etapas. Trabajar en la dimensión operativa del dinero. La dimensión operativa del dinero es cómo gano mi dinero, cómo lo multiplico y cómo lo administro. ¿Ok? La dimensión emocional del dinero, cómo me siento en las diferentes experiencias con el dinero. Es que yo puedo mantener una misma actitud si tengo dinero, si no lo tengo. ¿Ok? ¿Qué emociones me provocan las diferentes experiencias que vivo con el dinero? ¿Cómo mi cerebro procesa y entiende el dinero? Ese fue el ejercicio número 4 que nosotros hicimos en los 5 días de nuestro aterrizaje financiero. Esas preguntas claves que hacen la diferencia, ¿ok? Que nos muestran qué está pasando dentro de nosotros, ¿sí? Y la dimensión espiritual, ¿cuál es el sentido de propósito? Más allá de cubrir tus necesidades básicas de tu dinero. Y aquí hay un punto y una ley muy importante que se llama la ley de siembra y la ley de cosecha. Entonces, esta es la ruta de 3 etapas que yo propongo. Esta es la ruta de 3 etapas donde estamos constantemente trabajando en estas 3 cosas, ¿ok? Trabajando en estas 3 cosas. ¿Cómo estoy ganando? ¿Cómo lo estoy multiplicando? ¿Cómo lo estoy administrando? ¿Qué estoy sintiendo con respecto a mi dinero? ¿Cómo siento la experiencia de que este mes no cubro lo que necesito? ¿Cómo siento la experiencia de que este mes no logré ahorrar? ¿Cómo siento la experiencia de que vino un gasto imprevisto? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Cómo proceso y entiendo el dinero? ¿Es un fastidio? ¿Es un mal necesario? Por ejemplo, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Ok? ¿Y qué haces con tu dinero?
al nivel espiritual. ¿Entiendes y conoces las leyes espirituales de la riqueza? ¿Te estás alineando a ella o las riquezas que tú quieres construir son solamente para satisfacer nuestro ego personal? ¿Ok? Y en esa medida que yo paré, ¿ok? Comencé a tomar, porque ya yo tenía algún conocimiento del área espiritual, y lo primero que hice fue tomar decisiones con mi dinero a nivel espiritual. Y a partir de ahí mis finanzas cambiaron 180 grados, ¿ok? Y es que tú puedes hacer un engranaje de estas tres cosas, ¿ok? Y eso es lo que hace la gran diferencia. Porque la mayoría de la gente cree que esto es un juego de números. Familia, esto no es un juego de números solamente, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista operativo, vamos a hablar de la dimensión operativa. Alguien me preguntó por allí que cómo crear esos activos. ¿Cuál es la escalera que yo debería tomar si yo parto desde el punto más bajo? Esta es la escalera operativa que toda persona debe hacer, ¿ok? Paso número 1, gestionar su dinero a través de un presupuesto. Escalón número 2, eliminación de deuda. Escalón número 3, creación de fondos de protección. Cuando yo hablo de fondos de protección es que tú puedas crear tu fondo de emergencia y el fondo anualizado de gastos. Escalón número 4, protección financiera a través de los seguros más básicos, seguros de salud, seguros de tu auto, seguros de vida, ¿ok? Seguros de viajes, si viajas, es importante tener este escalón. El escalón número 5, inversiones, creación de activos. El escalón número 6, la creación de nuevas fuentes de ingreso. Y el escalón número 7, optimización fiscal y planificación patrimonial. Y me refiero con planificación patrimonial es que tú trabajes en cómo vas a hacer heredar todo eso que estás construyendo para que sea el menor gasto posible para tu sucesión, tu futura generación, quien va a heredar el trabajo que tú has hecho. ¿Ok? Entonces, tú puedes estar haciendo de pronto tres cosas, todo dependiendo de tu porcentaje de capacidad de ahorro. Si tu capacidad de ahorro es mayor al 30%, podrías eliminar deudas, ¿ok? Al mismo tiempo, crear fondos de protección y si ya en tus presupuestos están los seguros, pudieras comenzar a invertir. Pero si una persona tiene poca capacidad de ahorro, pasos de bebé, mi gente, repita conmigo, pasos de bebé. Yo no puedo invertir si yo no he eliminado la deuda, ¿ok? Yo no debería invertir si yo no he creado mis fondos que protegen mi presupuesto. ¿Sí? Yo no debería estar creando nuevas fuentes de ingresos si yo no tengo la mínima protección a nivel de seguros necesarios por si viene un imprevisto no haya un golpe fuerte. He tenido clientes que se han endeudado hasta más de $100,000 por no tener un seguro de salud, porque sus padres se enfermaron, ambos padres, al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que dar esos pasos de bebé. ¿Qué es lo que nos va a dar la libertad? De hacer varios pasos al mismo tiempo, nuestra capacidad de ahorro. Por eso es importante que yo sepa gestionar muy bien mi presupuesto. Porque si yo no tengo esto, es muy difícil que yo pueda ascender en esta escalera. ¿Y cuál es el riesgo más grande que nosotros tenemos al ascender esta escalera? Querer saltarme los procesos. ¿Ok? Y no honrar el proceso. ¿Ok? Entonces, márquenme un número 8 si están disfrutando la clase, si estamos entendiendo. ¿Ok? Genial, genial, genial. Tómenle una foto a esta escalera porque tener esta escalera te va a permitir mantener tu decisión y tu disciplina en el tiempo. Mi gente, porque mantener un presupuesto requiere disciplina y requiere unas emociones bien posicionadas, ¿ok? Entonces, esto es lo que deberíamos hacer a nivel de la dimensión operativa. ¿Qué deberíamos hacer a nivel de la dimensión emocional? Yo te voy a hablar de esto lo más claro posible sin extenderme mucho, ¿ok? Existen 6 fuerzas internas que tienen un impacto financiero. Cada una de estas fuerzas internas impulsan tus decisiones. Si estas necesidades básicas, es decir, yo te quiero hablar de 6 necesidades básicas que tiene el ser humano
y que en base a esas necesidades toma decisiones financieras, ¿ok? Entonces, la primera necesidad es la necesidad de crecimiento, desarrollo, aprendizaje, la necesidad de ir a un siguiente nivel, de crear. Márquenme un número 1, aquellos que sienten una necesidad poderosa de ir siempre al siguiente nivel. Dice, yo quiero estar siempre en el siguiente nivel, yo quiero crecer, mi mente está siempre en crecimiento. Ok. Ahorita les voy a mostrar qué pasa cuando las necesidades están de forma excesiva y no están equilibradas. Número 2, sentido propio y de valor. El ser humano tiene la necesidad de autoestima, necesidad de reconocimiento, la necesidad de que se valore lo que hace, ¿ok? Que haya valor en lo que hace, en lo que está haciendo. Márqueme un número 2, los que se sienten allí. Número 3, la necesidad de seguridad. Es esa necesidad de todo ser humano en tener estabilidad y control de las cosas que tenemos. Casi se me cae esto aquí. De las cosas que tenemos, ¿ok? De tener mis fondos, de tener las cosas que necesito, ¿ok? Número 4, la necesidad de contribuir, ¿ok? Esa necesidad de tener un propósito en la vida, de tocar la vida de otras personas, de ayudar a otras personas, de ser generoso. Márquenme un número 4, los que sienten una fuerte necesidad de contribución. Excelente. Número 5, la necesidad de amor y conexión, relaciones y pertenencia. O sea, yo necesito estar en relación, tener sentido de que pertenezco a una tribu, que pertenezco a una comunidad. Marca el número 5 si para ti esa es una necesidad importante. Y número 6, la necesidad de diversidad y libertad. Es esa necesidad de diversión, de distraerme, de ser espontáneo, de la aventura. Márquenme un número 6 los que sienten una gran necesidad de aventura, de espontaneidad, de diversidad, de diversión. Márquenme un número 6. Ok, genial. Entonces, ¿qué pasa cuando estas necesidades están desbalanceadas? ¿Ok? Pues pasa esto. Si yo tengo una necesidad de crecimiento desbalanceada, yo puedo ser una persona que tiene gastos excesivos en formaciones y no paso a la acción. Puedo ser una persona que cambia constante de empleos de negocio buscando más. Puede ser una persona que no disfruta de su porción, tiene una insatisfacción constante, ¿ok? Tiene ansiedad financiera, siempre cree que necesita más, que nada es suficiente, ¿ok? Y así cada una de ellas. Si tú tienes una necesidad de seguridad muy grande, vas a tener ahorros excesivos, no vas a invertir, vas a tener ahorros excesivos y no vas a disfrutar de tu dinero porque sientes que en algún momento lo vas a perder y es mejor tenerlo allí para cuando venga el estado de emergencia y tú puedas pagar eso, ¿ok? La persona que tiene una necesidad de seguridad muy alta, su dinero pierde valor por la inflación porque no es capaz de invertirlo. Hace cursos de inversiones y no invierte, ¿ok? Se queda atrapado en formas antiguas de generar ingresos, le da miedo emprender en nuevas oportunidades, le da miedo lo desconocido. Una persona con una necesidad exagerada de contribución puede mantener económicamente familiares sin control. Siente culpa si no da dinero a otros, aunque eso afecte su bienestar. ¿Cuántos han dicho o cuántos tú has escuchado decir es que yo suplo las necesidades de mi familia, no importa que yo me quede y me quite el pan de la boca con tal de dárselo a mi familia? A ver, ¿quién se identifica con esas frases? ¿Sí? ¿Quién se identifica con la frase aquí de la persona que necesita diversión, diversidad y libertad? Que dice, la vida es aquí y ahora. ¿Ok? Entonces gasta de manera impulsiva, no ahorra porque prefiere disfrutar el presente sin pensar en el futuro y tiene esa famosa frase de Dios proveerá, pero de una manera irresponsable. Las personas con necesidad de diversidad pueden estar cambiando de empleos, no mantienen empleos ni negocios estables porque se aburren muy rápido, ¿ok? Las personas con una necesidad exagerada de amor y conexión pueden gastar con el objetivo solo de mantener relaciones, ¿ok? O gastan para encajar en círculos sociales, o deciden depender económicamente de alguien y no quieren emprender ni hacer nada nuevo porque saben que si lo hacen y dejan de depender de esa persona, van a perder a esa persona, ¿ok? Entonces, hay
necesidades emocionales, que por más que tú sigas un presupuesto, tú estás satisfaciendo tu necesidad ahí. Si tú no sabes cómo trabajarla, identificarla y sustituirla, tú vas a seguir comportándote con tu dinero de la misma manera hasta que tú no suplas esa necesidad de una manera diferente. Aquí dice, yo siempre quiero más, nada me satisface, me parece, no leo bien. Está grabado automáticamente, que si es algo psicológico, por favor debes colocar la lámina anterior, please. Ok, esta es la lámina anterior. Entonces, es necesario que nosotros podamos buscar qué está pasando dentro de nosotros. ¿Ok? Y en la dimensión espiritual te voy a dar algunos códigos, no voy a entrar en profundidad con esto. ¿Ok? Yo estoy estudiando hebreo. Creo que la filosofía judía tiene muy claro el manejo de las riquezas. ¿Ok? Y hay algo que me llamó la atención que lo quiero compartir con ustedes. La palabra dinero y la palabra sangre en hebreo comparten la misma raíz. ¿Ok? En la tradición hebrea, dinero es el plural de sangre. Y es por eso que una de las cosas que yo cambié y que entiendo que yo para poder crear más y tener ese equilibrio, yo necesito entrenar mi cuerpo. El que tú cuides tu salud y que entrenes tu cuerpo, al mismo tiempo, desde un punto de vista espiritual, estás trabajando en tu fuerza creativa para hacer riquezas. ¿Ok? Por eso es que a mí me encanta cuando Ernesto dice, haz ejercicio, come bien, porque una cosa está relacionada con la otra. ¿Cuántos se han sentido que cuando entran en un gimnasio y trabajan la parte física y la musculatura, se sienten más empoderados a la hora de construir nuevas cosas, de si trabajas en venta, vender más, si trabajas en el área de, no sé, en lo que tú te desarrolles, sientes esa necesidad que estás trotando o estás en el gimnasio haciendo musculatura y dices, no, ahora voy a cerrar este tipo, ahora voy a hacer esto. A ver, ¿cuántos se identifican con esa sensación? Sientes poder. Porque dinero es capacidad, es poder. ¿Ok? Y si tú quieres aprender a crear nuevas formas y crear riquezas, métete en un gimnasio. Comienza a entrenar. Comienza a entrenar tu sangre, que irradia tus tejidos y hace que el músculo crezca. Ustedes no han escuchado esa famosa frase que dice, es que fulano tiene músculo financiero. ¿Ok? Tiene que ver con eso. ¿Ok? Entonces, me parece fabuloso. Dice aquí que damín, dinero, es el plural de sangre. Lo que simboliza como el dinero puede estar ligado a la vida, al esfuerzo, a la capacidad física, ¿ok? E incluso al sacrificio a Dios, ¿ok? Para los que entendemos esto, en el Antiguo Testamento se entregaban ofrendas a Dios a través de la sangre, ¿ok? Y nuestra fuerza física, y cuando nosotros damos algo mayor, o ofrendamos para esas causas que a nosotros nos impulsan, más allá de nuestras necesidades personales. Nosotros estamos dando para un propósito mayor. Y fíjense este otro código. ¿Cuántos han escuchado hablar del diezmo? Márquenme un número 9 allí, que todo el mundo dice, no, que los diezmos, que eso es para los sacerdotes, que eso es para los pastores que se hacen ricos. Yo no voy a entrar en conocimiento profundo de la palabra, pero tú puedes diezmar a los pobres, eso está en la Biblia, y si tú no se lo quieres dar a una persona específica, pastor o sacerdote, no lo hagas, puedes diezmar a los pobres, ¿ok? Eso es legítimo y lo puedes hacer, ¿ok? Pero mira esto, las palabras en hebreo diezmar son exactamente la misma que la palabra enriquecer. Diezmar en hebreo, si ves las letras, son las mismas letras que la palabra riqueza.
En Deuteronomio 14:22 en hebreo, que se traduce así, diezmarás todo el producto de tu semilla que el campo rinde año tras año. Y esta repetición de diezmarás significa diezma para que seas enriquecido. Una de las primeras cosas que yo hice cuando yo aterricé mis finanzas y decidí de estar buscando cosas por fuera fue restaurar mis diezmos. Yo diezmaba antes. Y yo decidí, ¿sabes qué? Por fe, yo lo voy a volver a hacer, aunque no pueda cubrir mis gastos mensuales. Y fue una cosa maravillosa que sucedió en nuestras finanzas desde que recomenzamos a hacerlo nuevamente. ¿Ok? Y esto es maravilloso. Estos son principios. Exacto, lo mantengo hasta el día de hoy, diezmar y ofrendar. Hay un porcentual de que parte de los gastos, el 10% como mínimo. No tienes que arrancar con el 10%, arranca con el 5%. La idea es que tú puedas llegar al 10%, por eso es que nuestra capacidad de ahorro debería ser más del 10%. ¿Ok? Y lo puedes hacer. ¿A quién lo haces? A autoridades espirituales que te enseñan de la parte espiritual, o a la gente a la gente pobre lo puedes hacer también, ¿ok? A causa de gente que necesita, ¿ok? Nosotros restablecemos la justicia divina en la tierra cuando damos a quien más. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿Cuántos están allí atentos y activados? Marquen el número 7. ¿Cuántos están aprendiendo, familia? Denme feedback. Número 7. Número 7. Excelente. Ya estamos terminando. ¿Ok? Entonces, cada segmento en esta espiral ascendente de tus finanzas, imagínate que cada eslabón de esta espiral tiene las 3 dimensiones, la dimensión operativa, la dimensión emocional, la dimensión espiritual, y vuelves a trabajar en ellas, y vuelves a trabajar en ella, y vuelves a trabajar en ella, y vuelves a trabajar en ella. Y cada nivel que tú crees en tus finanzas, cada aro que se hace más grande, sigues trabajando en las 3 dimensiones, en las 3 dimensiones, en las 3 dimensiones. Estoy administrando, estoy multiplicando, estoy creando nuevas fuentes de ingresos, pero también estoy trabajando en mis emociones. También estoy fortaleciendo quién soy, mi identidad. Cada vez entiendo más la espiritualidad, cada vez soy más expansiva, cada vez doy más, cada vez tengo menos necesidades yo, cada vez doy más al otro desde una perspectiva diferente. ¿Ok? Las donaciones a institutos como fundaciones contra el cáncer pueden contar como 10. Sí, pueden contar como 10. Pueden contar como 10. Sí. Todo lo que sea a ayudar a la gente a la gente desposeída, a la que no tiene los recursos para que pueda solucionar sus problemas básicos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esa propuesta de un camino más alto, mi gente? Transitar consciente de las 3 etapas, transitar la dimensión operativa, transitar la dimensión emocional y transitar la dimensión espiritual. ¿Ok? Estas 3 etapas, ¿qué te propongo yo? Que trabajemos juntos en estas 3 etapas en este año. ¿Ok? Que comencemos por la dimensión operativa, que después hagamos la dimensión emocional y que profundicemos en la dimensión espiritual y comencemos a hacer una espiral ascendente de esto. ¿Cómo te lo propongo? Te lo propongo que hagamos una etapa 1 básica de dimensión operativa. Si ya hiciste el aterrizaje financiero, yo te voy a proponer que podamos trabajar juntos, sea a través de una mentoría grupal, o si tú prefieres hacerlo 1 a 1 conmigo, porque de pronto tú tienes unas finanzas muy complejas, tienes negocios y, por ejemplo, las tienes mezcladas con tus gastos familiares y tienes allí una mezcla y tú dices, no, yo quiero que Ana María vea mis números solita para mí. ¿Ok? También lo podemos trabajar de forma individual. Entonces, yo te propongo hacer una etapa 1, que yo le llamo la básica de la dimensión operativa, ¿ok? Donde hagamos un módulo 1, ¿ok? En este módulo 1 vamos a hacer ese aterrizaje financiero. Si ya lo hiciste, lo vamos a revisar con calma, con pelos y señales. Vamos a identificar realmente cuál es tu situación financiera actual. Vas a tomar conciencia de ingresos, gastos, deudas y hábitos financieros. ¿Ok? Y vamos a tener un diagnóstico claro donde vas a saber dónde estás parado, ¿ok? Este módulo es el primer paso para salir del caos financiero y comenzar a tomar control de tu dinero.
Este módulo 1 lo vamos a trabajar con una herramienta automatizada en Excel que tengo específicamente para aterrizaje financiero. Yo te di los PDFs, tú lo hiciste a mano. Yo tengo un manual de conceptos muy específico donde vamos a tener la precisión, vamos a tener ese examen de sangre bien elaborado de dónde estás parado y vamos a elaborar, a comparar esos dos indicadores del cual hablamos a través de esta herramienta que te da gráficos, que te da porcentajes, que te da absolutamente de todo. ¿Ok? En el módulo número 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar a partir de ese aterrizaje, vamos a identificar cuáles son esos nudos críticos y vamos a hacer la creación de tu presupuesto estratégico. Di conmigo ahí en voz baja, presupuesto estratégico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque descubriendo los bloqueos y los errores financieros que te impiden avanzar y que nosotros lo podamos arreglar, vamos a identificar qué es lo que ha estado drenando tu economía y a partir de ahí vamos a elaborar un presupuesto de excedentes, ¿ok? Donde vas a poder ahorrar un 10% adicional de lo que haces ahora actualmente. En este módulo 2 te voy a entregar una herramienta automatizada que es la que yo utilizo para gestión financiera anual de tus ingresos. Ahí tú vas a tener tus gráficos, vas a tener tus cortes cada mes, ahí vas a tener también conciliación del libro de una de las cuentas bancarias, donde tú puedas llevar la conciliación o tu libro auxiliar de banco. Todo eso yo te lo voy a enseñar a hacer, ¿ok? Y a partir de ese presupuesto, entonces allí sí le vas a poder comenzar a dar instrucciones a tu dinero a través de esta herramienta, ¿ok? El módulo 4 te voy a enseñar cómo tú puedes optimizar tus instrumentos bancarios y financieros. Vas a comprender cómo funciona cada producto bancario. Vas a evitar pagar intereses innecesarios si estás utilizando tus tarjetas de crédito. Te voy a enseñar cómo utilizarla. Y lo más importante de este módulo ni siquiera es cómo usar las tarjetas de crédito sin tener que pagar intereses, sino cómo optimizar tu flujo de efectivo, es decir, cómo distribuirlo, cuántas cuentas de ahorro tengo que tener, cuántas cuentas corrientes tengo que tener, cuando entra el ingreso, qué tiene que pasar, cuáles son las automatizaciones que tengo que hacer. Todo eso va a depender de la naturaleza de tus gastos. Los gastos semanales se trabajan de una manera diferente que los gastos mensuales de un solo pago. Y los gastos mensuales de un solo pago se trabajan de una manera completamente diferente a los gastos que son bimensuales, que son trimestrales y semestrales, ¿ok? Tienen una metodología diferente. Y si tú logras optimizar esto, vas a poder ahorrar de forma adicional a lo que aprendiste en el módulo 2 cuando hiciste el presupuesto. Porque el presupuesto de excedente es una metodología que te permite colocar el ahorro en primer lugar, ¿ok? Mínimo un 10% adicional de lo que ya tiene. Y optimizando tus instrumentos bancarios vas a poder ahorrar de forma adicional. ¿Ok? El módulo número 4 es un plan estratégico para salida de deudas. Márqueme el número 8, aquellas personas que tienen deudas. Vamos a diseñar una estrategia personalizada. Vas a aprender cuál es el método que funciona para ti, si el método de bola de nieve o el método de avalancha, ¿ok? Que tienen algunas diferencias. ¿Okay? Y vas a lograr un plan de pago realista que va a ser en mucho menos tiempos de lo que pagarías una por una. ¿Ok? Todo eso lo vamos a hacer en este módulo 4 con la creación de tu herramienta Excel de gestión de deudas. ¿Ok? Esta fue la metodología que yo apliqué específicamente a mis finanzas personales, en las cuales pudimos en 18 meses saldar más de $60,000 en deudas que nos hubiese tomado de pronto más de 5 años hacerlo. ¿Ok? Y el módulo 5, vamos a trabajar en tu plan de crecimiento, vas a diseñar ese plan de estabilidad y crecimiento financiero, vas a crear esa metodología protectora del plan, es decir, ese paso a paso, ¿ok? Paso número 1, llega el ingreso. Paso número 2, se distribuye tanto a esta cuenta, tanto a esta cuenta, tanto a esta cuenta. Esto para fondo, etcétera. Todo eso, o sea, ¿qué vas a hacer mes a mes? ¿Cuál es tu fecha de sentarte con tu cita financiera todos los meses, de enfrentar tu realidad y de honrar lo que tienes? ¿Ok? Puedes colocar la lámina de los módulos 1 y 2. Ahorita lo vuelvo a colocar. ¿Ok? Y como resultado final que vamos a tener al final de esta mentoría, vas a tener un mapa financiero claro con estrategias personalizadas,
un plan de acción realista para organizar tu dinero y optimizar tus recursos, un camino estructurado para salir de deuda sin colapsarte, ¿ok? Y sin estresarte, y las bases para crecer financieramente sin riesgos innecesarios, ¿ok? Y aparte de eso, te voy a dar la herramienta de Excel de aterrizaje financiero, te vas a quedar con la herramienta automatizada de gestión financiera anual. Vamos a hacer un test para identificar cuál es tu personalidad financiera y cuáles son las necesidades de esas 6 necesidades, cuáles son las que están más desequilibradas para ti y que te están provocando tener comportamientos incorrectos con tu dinero, ¿ok? Todo el material en PDF lo vas a tener, ¿ok? Y por supuesto mi acompañamiento vía WhatsApp. Por ahí alguien me preguntó que quería el número, ¿cómo? Ok. Continúo, ahorita les muestro el final. Entonces, todo estos 4 módulos, estos 5 módulos, los vamos a trabajar en 4 sesiones, ¿ok? Anoten allí, 4 sesiones de 1 hora y media, es lo que yo trabajo normalmente con mis estudiantes, ¿ok? En una mentoría grupal llamada Finanzas Fuertes de la Dimensión Operativa, tiene un valor para los que quieran trabajar de manera grupal de $267. Lo vamos a trabajar durante 4 semanas a partir del 16 de marzo, ¿ok? Y para las personas que quieren una mentoría personalizada, donde voy a trabajar con tus números, me voy a dedicar a tus números personalmente, tiene un valor de $600. Pero yo quiero darles a ustedes como esa preventa especial y por el haber tomado el tiempo de estar en esta clase y honrar el tiempo de cada uno de ustedes, ¿ok? Quiero informarles que por 3 días, por los próximos 3 días, para comenzar el 16 de marzo, ¿ok? La mentoría grupal. ¿Para quién es la mentoría grupal? Para aquellas personas que dicen, yo puedo hacerlo, solamente denme las instrucciones de cómo hacerlo. No importa que no estés en mis números de forma personalizada, pero yo quiero el paso a paso y yo lo hago, ¿ok? Esa es la ayuda que yo te ofrezco a través de una mentoría grupal, porque en una mentoría grupal es difícil poder trabajar con los números de forma individual, ¿ok? ¿Sí? Entonces, tienes un ahorro de $100, ¿ok? Te va a costar $167, comenzamos el 16 de marzo, y si tú quieres una mentoría personalizada, también te voy a dar una promo especial para los que estuvieron aquí de $487, ¿ok? Por eso que yo le dije a varios que querían hacer las sesiones conmigo, yo le dije, espera la clase porque vas a tener allí un descuento importante, ¿ok? Mentoría grupal, finanzas fuertes, $167 por 3 días, es decir, van a tener este costo preferencial lunes, martes y miércoles. Se cierra el miércoles y comenzamos el domingo 16, ¿ok? Durante 4 semanas. Y para aquellas personas que quieren personalizado, $487, solamente 5 cupos porque no puedo atender a más nadie al mismo tiempo, ¿ok? Es el tiempo que tengo, estoy abriendo ya, estoy terminando con la cohorte anterior y voy a abrir una nueva cohorte ahorita en este mes de marzo y no puedo atender a más de 5 personas al mismo tiempo durante la semana, ¿ok? Entonces tienes esas 2 opciones. A ver, te hago la pregunta. Número 1, mentoría grupal. Número 2, mentoría 1-a-1. ¿Con cuál resuena más contigo? ¿La número 1 o la número 2? Anótalo allí. Escríbelo allí. Ok. Excelente. Excelente, familia. Excelente. Y este es mi lema. Siempre lo he visto así. Un mentor financiero no es un gasto, es un atajo hacia tu libertad económica. Ok. Y te recuerdo la inversión. Te la dejo por aquí. Ok. Le pueden tomar un pantallazo para que lo tengan allí. Escríbeme por privado para preguntas e inscripciones. ¿Ok? Bueno, familia, ha sido para mí todo un placer poder compartir con ustedes esta información. Preguntas, a ver, que si alguien tiene preguntas, podemos abrir 5 minutos allí de preguntas. Con mucho gusto. Claro que sí. La oferta es mentoría grupal que comienza
el 16 de marzo, domingo 16 de marzo, mentoría grupal en $167. Son 4 sesiones, probablemente vamos a hacer una quinta clase, porque si hay muchos con deudas, probablemente ahí nos vamos a tardar un poquito más, ¿ok? Mentoría grupal. ¿Qué vamos a hacer en esa mentoría grupal? Cada uno de los módulos donde voy a dar instrucciones de cómo ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Y la mentoría individual, donde yo me siento contigo y no te voy a dar tareas. No, yo voy a hacer el aterrizaje contigo en sesión. Tú me vas dictando y yo voy escribiendo tus números, ¿ok? Yo misma te monto el presupuesto. Yo misma me siento a elaborarte el plan de salida de deudas contigo. No es que, mira, fulana de tal, haz esto y me lo traes la próxima clase. No, en la mentoría 1-1, yo me siento a trabajar tus números, ¿ok? A darle la vuelta a tus números, a buscar soluciones para tus números y a establecer un plan claro, ¿ok? Me gustaría verla de nuevo, tu clase me ayudó. Probablemente la suba a YouTube y cuando la tenga en YouTube las puedo compartir, ¿ok? La individual son 4 sesiones también. La individual son 4 sesiones también, correcto. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Quiero pedirles un favor, ¿ok? Quiero pedirles algo muy valioso para mí, sea que tomes la mentoría o no las tomes, y quiero pedirles esta anuencia de parte de ustedes, es que ustedes escriban en el grupo de WhatsApp qué fue lo que más te gustó de esta clase, qué fue lo que más te gustó del reto financiero, porque esto me va a permitir generar también y que esos testimonios, eso que tú sentiste, este aprendizaje que estás teniendo también le puede ayudar a otras personas, ¿ok? Marque un número 5 si cuento contigo con esto especial que te estoy pidiendo, ¿ok? Genial, genial, súper, eso es súper importante, ¿ok? Acabo de dedicar aquí 2 horas para ti, independientemente creo que te llevas algo súper, súper valioso, tomes la decisión de continuar conmigo o no, ya tienes una visión global de hacia dónde se tienes que dirigir tu dinero, ¿ok? Y esa es la idea. Y para las personas que quieran inscribirse ya en la mentoría grupal, escríbanme por privado inmediatamente, y las que quieren la mentoría individual, escríbanme que voy a cerrar cupos a los primeros 5 que me escriban que estén dispuestos a hacer, ¿ok? Bueno, familia, voy a dejar aquí de grabar.